Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, Ajedrez de Geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. El presidente Vladimir Putin ha declarado que Rusia y Estados Unidos deben dar el primer paso para aumentar la confianza mutua con el fin de resolver el conflicto en Ucrania. Para hablar sobre este asunto, esta cuestión, estoy junto al analista internacional y escritor Cristian Lamesa. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Javier. Como siempre, encantado de estar charlando con vos y con tu audiencia. Bueno, una ocasión especial, además, Cristian, porque estás en Moscú. Sí, recién llegado hace unas poquitas horas, así que aquí en Moscú para vivir un par de meses, seguramente que cuestiones muy interesantes en un año histórico y en unos días que uno tras otro se vienen sucediendo noticias y acontecimientos que realmente están dejando desconcertado a todo el mundo. Exactamente, ¿no? Bueno, vamos con estas palabras, si te parece, Cristian, que le dijo Putin al periodista de la cadena de televisión Rossiya 1, Pavel Zarubin. Dijo Putin: para abordar cuestiones complejas e incluso delicadas, incluido el conflicto en Ucrania, tanto Rusia como Estados Unidos deben dar el primer paso. ¿En qué consiste? Este primer paso debe estar enfocado en aumentar el nivel de confianza entre ambos países. En la conversación telefónica con Trump y en la reunión en Riad tocamos el tema del conflicto ucraniano, pero no lo discutimos en profundidad. Solo acordamos que abordaremos esta cuestión. Bueno, es básico y fundamental lo que dice Putin aquí, ¿no? Hay que estar enfocado en aumentar el nivel de confianza entre ambos países para que esto avance. ¿Cómo lo ves, Cristian? Sí, eso es fundamental. Eso es algo que incluso hace un par de años atrás marcaba muy bien Sergei Lavrov cuando dijo algo así como que iba a ser muy difícil que Rusia pudiese volver a confiar en Occidente. Uh-huh. Y esto obviamente hay muchos motivos para esto, pero tal vez el más destacado es aquel que recordamos sobre las mentiras de Minsk, ¿no? Esas mentiras que pergeñaron especialmente Francia y Alemania como garantes de aquellos acuerdos para hacer simplemente que Ucrania se fortaleciese para prepararla para esta guerra, de una forma totalmente traicionera, utilizando la mentira como una herramienta más de la geopolítica. Y en ese sentido, por supuesto que Estados Unidos no escapa a esta realidad también, a esto de haber defraudado la confianza en el terreno de la diplomacia, que es algo que cuando un país deja de tener confianza o de creer en la palabra del otro, ya ahí digamos que la diplomacia prácticamente la tiramos por la borda. En este aspecto yo creo que hay dos aspectos, uno muy negativo y uno que es auspicioso. El muy negativo es esto que acabo de decir, que ya Estados Unidos y Occidente hicieron suficiente mérito como para que Rusia nunca más vuelva a creer en cualquier palabra que venga de aquellas latitudes, o que por lo menos sea muy trabajoso. La buena noticia sería que, como yo siempre sostengo, estoy convencido que los presidentes Putin como Trump y en alguna medida también Xi Jinping son líderes que no solo conciben las relaciones bilaterales como justamente relaciones de Estado a Estado, sino que las basan mucho en la relación personal, en las relaciones que entablan a nivel humano con el otro líder. En este sentido, Estados Unidos corre con una pequeña ventaja contando con Trump. ¿Por qué? Porque Putin y Trump siempre tuvieron relaciones de mucha simpatía mutua, de respeto, donde por lo que yo recuerdo por lo menos, a pesar de que no olvidamos que Trump también puso sanciones a Rusia durante su periodo presidencial, pero nunca se cruzaron ciertas líneas de falta de respeto o de mentiras flagrantes como sí se hicieron y otras cosas también muy graves en la presidencia de Biden. Entonces, eso es una ventaja para tratar de reconstruir esta relación. Yo decía que también el presidente Xi Jinping entabla en gran medida estas relaciones a nivel personal. Dicho esto, lo que también sería una contrapartida negativa es que Rusia tiene que ser muy prudente
porque Trump aparentemente tendría solo 4 años de mandato por delante, y después ¿qué viene? Entonces es muy difícil. Acá hay que hacer algo que sea permanente, que sea una garantía de una paz duradera y genuina, que no sea un engaño para después volver a atacar a Rusia. Entonces yo creo que en esa medida también va a ser importante lo que pueda haber Rusia en cuanto al trabajo de Trump para poder extender sus políticas en el tiempo más allá de sus 2 mandatos o un tercer mandato que pueda llegar a conseguir, ya que se están haciendo gestiones en Estados Unidos en ese aspecto, y bueno, una sucesión que yo creo bastante factible por parte de J.D. Vance en un futuro. Exactamente, Cristian, y además has dicho unas palabras que tienen que ver justamente con lo que yo quería introducir en este momento, ¿no? Porque dijo Putin que Trump quiere, según me parece, dijo, mejorar la situación política en Ucrania, consolidar la sociedad y crear condiciones para la supervivencia del Estado ucraniano. Putin señaló que, a diferencia de los líderes europeos, el actual presidente de Estados Unidos, recientemente reelegido, tiene las manos libres y no está sujeto a las ataduras que dificultan avanzar y trabajar en la resolución del conflicto en Ucrania. Y aquí vamos a algunas palabras que pronunció Trump, ¿no? Dijo, hablé con el presidente Vladimir Putin y mi gente está en constante contacto con él y con su gente en particular. Y aquí viene una palabra que tú dijiste hace unos minutos, Cristian, y que es la palabra respeto, ¿no? Porque Trump agregó que una de sus primeras llamadas fue a Putin. Nos trataron con gran respeto, fue lo que dijo Trump, y cuando se reunió este lunes con Macron dijo, creo que sería muy beneficioso para Rusia llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto en Ucrania. Bueno, da la impresión de que ambos países van caminando en la misma dirección cuando Europa está, ya no sé ni cómo calificarlo, ¿no? Con respecto al tema de Ucrania, Cristian. Sí, lo de Europa es algo impresentable. Realmente no se cansan de hacer papelones, no se cansan de rebajarse. Lo del otro día no lo tengo en mente el nombre de este personaje oscuro, este personaje deprimente que se largó a lloriquear es el presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich, este diplomático alemán, largarse a sollozar como un nene caprichoso al que le pegan un reto merecido y se ofende y se larga a sollozar. Eso Cristian, pone un poco Cristian, sí. Perdóname la interrupción justamente porque creo que merece la pena el comentario. Es el mismo personaje que en el primer mandato de Trump, cuando Trump estaba dando su discurso ante la ONU, se reía del discurso de Trump. Por eso, es una gente que es totalmente irrespetuosa y soberbia, hablando justamente de respeto, del trato respetuoso entre Putin y Trump. Es una persona, estos líderes europeos, siendo generosos, decimos líderes, que son sumamente burlones, irrespetuosos, cuando se creen con poder, y cuando de repente viene un joven político, un muy joven vicepresidente de los Estados Unidos y les lanza 5 o 6 verdades a la cara, sin anestesia, totalmente fundadas, se largan a sollozar como niñas asustadas y ofendidas. Entonces realmente creo que esta Europa realmente no sabe para dónde ir. Hoy te dice mandamos tropas a Ucrania, mañana te dice el mismo que te decía eso, te dice nosotros no vamos a mandar tropas a Ucrania, vamos a ayudar de otra manera. Entonces están jugando a un juego que solo ellos entienden, creo que ni ellos lo entienden. Y contraparte a esto tenés, por supuesto, este trabajo ya en equipo, que están haciendo equipos a muy alto nivel, equipos que cuentan no solo con profesionalismo, sino con la confianza de sus líderes, no digo de Trump y de Putin, en un trabajo que directamente está direccionado a que se consiga la paz, una paz duradera y que deje de morir gente, como dice el presidente Trump, que por supuesto una voluntad que siempre tuvo el presidente Putin, solo que no le dejaron otra salida, justamente para defender las vidas de los civiles en el Donbass, y también lo vemos, como lo hemos hablado un montón de gente, como para evitar la muerte de gente en Ucrania, de civiles particularmente, se trabaja denodadamente por parte de las Fuerzas Armadas de Rusia. Entonces, en ese sentido, por supuesto que encontraste incluso en los intereses que mueven a la presidencia de Trump y a estos líderes europeos, ¿no? Ellos se mueven, los del viejo continente, con la premisa de destruir a Rusia, de dominarla, de derrotarla en el campo de batalla, de ponerla de rodillas, toda esa retórica que también usaba la administración Biden, y aparte, bueno,
gastar ingentes cantidades de dinero para estos fines, que ya escuchamos lo que dijo el impresentable Zelensky en las últimas horas, cuando se refirió al dinero dado por los Estados Unidos, diciendo que él no pensaba devolver nada porque eso había sido una ayuda, no había sido un préstamo, entonces no sentía que tuviese nada que devolver. Entonces van desde el caradurismo hasta el parecer que viven en una realidad paralela, fantasiosa en la cual piensan derrotar a Rusia, y por el otro lado en la administración de Trump, como decía, asociada con la de Vladimir Putin, buscando la paz, y en el caso puntual del republicano, queriendo ni más ni menos que Ucrania pague lo que debe, porque no lo tiene que pagar el contribuyente estadounidense, que es algo que también es justo, ¿no? Y los europeos, que también se disfrazan con buenas intenciones, pero que al mismo tiempo también buscan apoderarse de las riquezas de Ucrania. Lo que pasa es que por caminos distintos. Trump viene a intentar cobrar lo que ya gastó inconscientemente Biden, y los europeos siguen dando ese dinero para seguir justamente acosando y atacando a Rusia con la sangre de los ucranianos, y al final cobrársela con las riquezas del país eslavo. Cristian, también se ha pronunciado Putin respecto al tema ucraniano un poco más en profundidad, ¿no? Dijo que Rusia no se opone a la preservación de la soberanía de Ucrania, pero está en contra de que el territorio de ese país sea utilizado para engendrar amenazas para Rusia. Dijo, nos gustaría que este territorio no se utilizara como base de partida para ataques contra la Federación de Rusia, que no se usara como cabeza de puente hostil hacia nosotros. Asimismo, opinó que la postura de Trump sobre el conflicto ucraniano no estaría relacionada con los intereses rusos, sino que lo más probable es que sea del interés de Ucrania, del Estado ucraniano, para preservar la estatalidad ucraniana. Tampoco tenemos nada en contra de esto, subrayó Putin, e indicó que Moscú aspira a que Ucrania con el tiempo se convierta en un Estado vecino amistoso. Bueno, ¿qué nos comentas de todo esto, Cristian? Sí, de vuelta, las visiones de la administración Trump o la administración Biden son diametralmente opuestas. Yo creo que esto lo dejó muy claramente expresado Pete Hegseth, el jefe del Pentágono, cuando dijo que cualquier postura o expectativa de un ingreso de Ucrania en la OTAN era algo absolutamente poco realista. Yo creo que bajo ningún sentido está en la intención de Trump justamente que Ucrania sirva de ariete o de puente para este hostigamiento permanente a Rusia, ni Ucrania ni ningún otro de los países que componían la Unión Soviética, porque sabemos que la misma intención la tienen con Moldavia, la tienen con Georgia y con otros países. Bueno, los bálticos ya sabemos que ya con su propensión a hacer esos guaguas agresivos bálticos, igual que Polonia, están en la OTAN. Pero eso de que se sigan sumando estados para acosar a Rusia, sabemos que no es la labor por la que está trabajando Trump. Y sí, por supuesto que era la del... Así que ese también es un cambio sustancial, porque bajo ese parámetro sí se puede mantener como una realidad la estatalidad, la soberanía de Ucrania, garantizándose la neutralidad y que no forme parte de ningún bloque, porque acá nadie está diciendo tampoco que sea un satélite de Rusia ni que sea parte de la organización del Tratado de la Seguridad Colectiva. Entonces, yo siempre digo, porque acá la gente parece que tiene poca memoria y parecen olvidar que ese estatus de neutralidad es el mismo que tiene hasta la actualidad Austria, es el que tuvo Finlandia, y nunca sufrieron ninguno de los dos países que mencionó ninguna agresión, ni por parte de la Unión Soviética en su momento, ni por parte de Rusia, y no les ha ido nada mal en su proyección internacional y como naciones con un crecimiento y una pujanza más que interesante. Así que yo creo que esa fórmula, por supuesto, que con la realidad actual, eso es algo que es muy distinto a si payaso deprimente de Zelensky hubiese firmado en Estambul finalmente los acuerdos. Hoy el territorio de Ucrania sería mucho más grande. Los territorios que ya se fueron del seno de aquel país no van a volver, pero sí, bajo estas cláusulas y con la intervención de Trump, sí puede mantener la estatalidad y la soberanía sobre el resto. El tema, ¿sabes cuál es el último que yo creo que acá es un escollo? Justamente los europeos y el mismo Zelensky, que no solo son un escollo para la paz, sino que también son un escollo para la continuación
de la existencia misma del Estado ucraniano, porque vemos la actitud que está tomando este personaje, envalentonado por los europeos como hace 2 años y medio, 3 años, y bueno, realmente cada oferta que le llega por su necedad es peor que la anterior, y vamos a ver cómo se termina definiendo, porque vos fijate que hasta el mismo Trump le colmó la paciencia al punto de decirle todas las cosas que le dijo y que lo puso bien en su lugar hace pocos días cuando lo llamó incluso dictador. Es verdad, y justamente para ese lado quería apuntar, Cristian, porque Putin habló precisamente de Zelensky, ¿no? Lo calificó como una figura tóxica. Dijo que el hecho es que el actual jefe del régimen de Kiev se está convirtiendo en una figura tóxica, incluso para las Fuerzas Armadas de Ucrania, porque da órdenes ridículas dictadas por no consideraciones militares sino políticas, y no está claro en qué se basan. En este sentido, Putin precisó que estas decisiones de Zelensky causan pérdidas innecesariamente elevadas, por no decir muy elevadas o catastróficas para el ejército del país eslavo. Hay que recordar que a finales de enero el Ministerio de Defensa de Rusia cifró en alrededor de 50.000 militares o más las pérdidas mensuales irreparables de las fuerzas ucranianas. Dijo, por último, Zelensky se ha puesto a sí mismo trabas con su decreto para prohibir las negociaciones con la Federación Rusa sobre un tratado de paz para detener esas negociaciones, y la cuestión es que está evitando esas negociaciones. El presidente ruso explicó que si estas negociaciones comienzan tarde o temprano, y lo más probable es que lo hagan bastante rápido, conducirán a la necesidad de levantar la ley marcial, lo que exigirá celebrar inmediatamente elecciones presidenciales según la legislación local. Dijo que celebrar elecciones sin demora es exactamente un problema para Zelensky, ya que según los datos objetivos de Rusia, en realidad su aprobación es justo la mitad de la de su posible rival político más cercano, el ex comandante de las fuerzas ucranianas y el actual embajador de Reino Unido, el general Valery Zaluzhny. Y si a esto añadimos el posible apoyo de otras figuras políticas, incluidos ex primeros ministros o ex presidentes, a este posible candidato, entonces las posibilidades de que el actual jefe del régimen de Kiev gane las elecciones son absolutamente nulas, son iguales a cero, a menos, claro está, que algo esté descaradamente amañado, y esto también es malo para él, se notará bastante. Y en este sentido también se refirió a que, entre otras cosas, Trump ha anunciado que quiere lograr la paz, y por cierto nosotros también, y lo antes posible, y el actual jefe del régimen ucraniano se interpone en el camino para lograr este objetivo. Destacó que las acciones de Trump no se basan en las emociones, a pesar de que Zelensky da motivo para mostrarlas, sino en un cálculo frío, un enfoque racional de la situación actual. En la situación presente, a nosotros, por extraño que parezca, nos interesaba, hablando con franqueza, que Zelensky se sentara allí y descompusiera aún más el régimen con el que estamos en un conflicto armado. Pues bien, desde el punto de vista de los intereses del fortalecimiento de la estatalidad ucraniana, aquí, por supuesto, tenemos que actuar con más energía y en una dirección completamente diferente: llevar al poder a personas que gocen de la confianza del pueblo de Ucrania. ¿Qué nos comentas de esto, Cristian? Que todo el panorama se está dando para que Zelensky sea inyectado del poder en el más corto plazo. Eso es lo necesario acá, para la paz, para el bien de Ucrania y de su población, y en muchos sentidos. Yo creo que ahí, en esa primera rueda de conversaciones que se dio en Riad, yo creo que los equipos rusos, esto es algo que me imagino, le deben haber señalado realmente el problema que implica jurídico la presencia de Zelensky, ¿no? Por ser un presidente ilegítimo, por estar obturando una salida democrática, obturar que se dé la sucesión presidencial como tendría que ser en las circunstancias actuales, que sería a través del presidente de la Rada Suprema, etcétera. Entonces, yo creo que con eso tiene que ver, porque, a ver, un llamado a elecciones en términos normales, vos sabés que requiere de unos pasos que algunos entendidos decían que haría que fuese difícil antes de octubre de este año, lo cual es un plazo larguísimo, me parece, teniendo en cuenta la realidad. Por eso yo creo que el presidente Trump salió a decir que tenía que prácticamente irse en esta semana, que tenía que irse de una buena vez, exiliado a París o a Londres, y dejar de ser un obstáculo.
Y vos fíjate hasta qué punto este personaje maligno parece que le tomase el pelo o intentase tomarle el pelo a todo el mundo, incluso a Trump y a Putin, que dijo en declaraciones recientes que él estaba dispuesto a renunciar con todo gusto si se garantizaba que Ucrania ingresara a la Unión Europea y a la OTAN. O sea, estamos hablando hace 3 años y la guerra se desató, entre otros motivos, por la pretensión del ingreso a la OTAN, y este personaje caricaturesco dice que él renuncia, pero con la condición de que Ucrania entre en la OTAN, y que él lo haría sin ningún problema, renunciar para salvar vidas y detener. O sea, es un hipócrita, es un cara dura, parece que le toma el pelo a todo el mundo. Entonces yo creo que todo esto hace que también hacia adentro, como vos bien decías, de Ucrania, la gente no es tonta con el descabezamiento de la USAID y que se haya dejado de financiar ese 90% de los medios de comunicación ucranianos, y que esas mentiras, esa usina de mentiras se detenga, también hace que la parte del pueblo ucraniano que aún creía en esas mentiras se empiece a dar cuenta cómo es la realidad. Por eso esos índices de aprobación tan bajos. Y como vos bien marcabas, Valery Zaluzhny, el ex jefe de las Fuerzas Armadas, que fue enviado como embajador a Londres para que lo tenga bajo su control, como competidor de Zelensky, que lo tenga bajo su control el MI6, goza de mucha más popularidad que Zelensky, porque cuando Zelensky daba esas locas órdenes que mandaban a decenas y cientos de miles de ucranianos a una picadora de carne, como fue Artyomov en Bakhmut, Zaluzhny levantaba una voz contraria a eso y alertaba que eso era una carnicería sin sentido, y lo depuso y puso en su lugar a este carnicero, Kirsky, que no tiene ningún problema en seguir esas órdenes absurdas que nos hacen recordar al pintor austríaco cuando se creía un estratega que podía dirigir a los ejércitos alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y así terminaron las cosas, más allá de la superioridad del ejército soviético, pero con un inepto conduciendo a las tropas también a verdaderos calderos. Y eso es lo que está haciendo este personaje, que no sé quién se cree que es, y secundado por estos europeos que, bueno, Macron, que se cree el petit Napoleón. O sea que en realidad está hoy a lo que se enfrentan Putin principalmente, por supuesto, que lo viene haciendo hace años, y Trump en este periodo que está comenzando, es enfrentarse a una horda de esquizofrénicos desquiciados. Muchas gracias, Cristian. No, por favor, Javier, un abrazo y gracias a vos como siempre. Sputnik. Contamos lo que otros callan.